Incluso los personajes históricos más sobreexplotados de todos los tiempos, como puede ser el caso de Julio César, tienen aristas, tienen momentos de su vida que están poco tratados y poco conocidos por el gran público. Uno de esos aspectos es la juventud de Julio César y sobre todo aquellos tramos que tienen lugar antes del inicio de la Guerra de las Galias o de la Segunda Guerra Civil Romana, que son así como los momentos fuertes de la vida de Julio César. Y puestos a hablar un poco de la vida de Julio César más desconocida, pues yo he querido hacer un poco de divulgación acerca de la relación del romano más famoso de todos los tiempos con Hispania, con lo que hoy es nuestra querida España, la península ibérica. Y para eso, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Miguel Ángel Novillo López, doctor en Historia Antigua y profesor titular de Historia Antigua de la UNED. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Buenas tardes, Óscar, encantado. Para mí es un gran placer tenerte aquí en este podcast para que podamos hablar acerca de Julio César. Y yo creo que no podría contar con mejor persona, no solo por tu trayectoria académica brillante, sino porque precisamente has publicado un libro sobre este tema en concreto, sobre la historia, la relación de Julio César con Hispania. Efectivamente, allá por el 2009, que ya ha llovido un poco, defendí mi tesis en la que estudié pues, la presencia cesariana y pompeyana en Hispania. Me centré en el velum hispaniense y analicé el caso de España como territorio de ensayo jurídico administrativo. A raíz de mi tesis doctoral, pues publiqué una primera monografía sobre la presencia de Julio César y de Pompeyo en la península ibérica y años más tarde, años después, en el 2018, publiqué una segunda monografía, un segundo libro, ya centrado, eso sí, en la figura de Julio César en Hispania. El libro está publicado, me refiero que se puede comprar en todas las librerías y tiendas online, ¿no? Sí, sí, así es. Es decir, es un libro que editó la Esfera de los Libros y pues aún se puede conseguir en librerías, tanto físicas como en distintas librerías virtuales a través de Amazon o de cualquier otra plataforma. Haciendo esa tesis doctoral, seguro que la primera pregunta al menos te la sabes de memoria sin tener que mirar nada. Y es que yo creo que antes de meternos de lleno a hablar sobre Julio César en España, deberíamos hacer Ujú. un pequeño contexto histórico relacionado con lo que estaba sucediendo en Hispania después del final de las guerras sertorianas. Claro, me congratula que realices esa pregunta, Óscar, porque para entender bien la presencia de Gayo Julio César en Hispania es imprescindible situarnos en el espacio político, militar y social que deja tras de sí el final de las guerras sertorianas, porque en realidad ese contexto va a explicar tanto las oportunidades como los riesgos que César va a encontrar allí. Las guerras sertorianas, que es un conflicto pues bueno, que se desarrolla entre el 80 y el 72 a.C., en realidad no fueron sino uno de los conflictos civiles más largos y a la vez traumáticos de la República Romana. Quinto Sertorio, su protagonista, había convertido Hispania, especialmente la Hispania citerior, es decir, la parte septentrional de la península ibérica, en el epicentro de una alternativa política al régimen dominante en Roma, apoyándose tanto en las élites locales como en contingentes romanos descontentos. Su derrota y asesinato en el año 72 a.C. Significaron una vuelta inmediata en realidad no supusieron una vuelta inmediata a la normalidad. Es decir, al contrario, Hispania, y entre comillas, quedó militarmente pacificada, pero no estabilizada políticamente. Entonces, tras
prácticamente una década de guerra civil, podemos sacar las siguientes lecturas. Es decir, en primer lugar, muchas ciudades habían sido asediadas, saqueadas o castigadas por su apoyo a Sertorio, un conflicto en el que pues Pompeyo, Cneo Pompeyo, apodado el Magno, pues se posicionó, se engrandeció, aprovechó este conflicto para iniciar o fortalecer, mejor dicho, las redes clientelares en la península ibérica. En segundo lugar, las economías locales quedaron muy debilitadas y en tercer lugar, y esto es bastante relevante y significativo, existía una población profundamente endeudada, tanto indígena como itálica, consecuencia de exenciones fiscales y abusos administrativos. En realidad, y al término de las guerras sertorianas, del conflicto sertoriano, Roma necesitaba fundamentalmente reintegrar Hispania en el sistema provincial romano y restablecer el flujo de recursos. Así pues, tras la guerra, Hispania vuelve a quedar firmemente bajo control senatorial, bajo control del Senado, y se refuerza el modelo provincial. Este sistema, sin embargo, favorecía los abusos de poder, que pues luego entraremos en ese agotamiento de las estructuras tradicionales republicanas que fueron en realidad fue en realidad, perdón, el desgaste de estas estructuras, la concentración de poderes en determinadas personalidades, lo que condujo al ocaso, a la crisis de la República. Como digo, este sistema favoreció los abusos de poder, la corrupción y la arbitrariedad, algo que marcaría profundamente la experiencia, entre otros, de César en Hispania. Por lo tanto, para los políticos romanos emergentes, a partir de finales de la década de los años 70 a.C., Hispania se concebía como un escenario de promoción personal, que esto es importantísimo. En segundo lugar, un espacio, un lugar donde ganar prestigio militar, que en este sentido Julio César lo aprovechará al máximo. Y en tercer lugar, un espacio ideal para forjar relaciones clientelares, para crear una sólida red clientelar. Por lo tanto, es precisamente en este contexto de tensiones, por decirlo de algún modo, no resueltas y grandes oportunidades, donde va a comenzar la relación intensa, decisiva y transformadora entre César y la península ibérica. En este punto quería decir a nuestra audiencia que si quieren más información sobre las guerras sertorianas, hace unos meses grabamos un programa específico sobre este conflicto y gracias al arqueólogo Francisco Romeo Marugán, pues pudimos conocerlo más en profundidad. Y dicho esto, dicha esta cuña publicitaria, autopublicitaria, volvemos a la época aquí de Julio César y nos situamos en el año 69 a.C., porque fue el año en el que nuestro protagonista, nuestro calvo adúltero, desempeñó su primera magistratura, que fue la cuestura a las órdenes de Antistio Beto en la Hispania ulterior. Así que háblanos acerca de esta cuestura y de la importancia que tuvo en la vida de Julio César. Bien, claro, hablar de la cuestura de Julio César nos puede llevar horas y horas. Yo voy a intentar, bueno, pues hacer una breve síntesis sobre lo más significativo y relevante y sobre todo lo que supuso el ejercicio de esta magistratura en el cursus honorum de César y el porqué de Hispania. Hemos de tener presente la fecha de nacimiento de César, esto es importante, en torno al año 100 a.C., y hay que tener también presente otra cosa, que Julio César procedía de una familia aristocrática venida a menos y en torno a su figura giraba esa sombra de pertenecer a ese círculo o de tener esa
ascendencia vinculada con Cayo Mario. César estaba obsesionado, obcecado por encumbrarse en gloria, por convertirse no en una de las figuras más importantes de la República, sino por convertirse en la figura más importante de Roma, y va a tener una carrera política y militar apoteósica. En realidad, la questura no es la primera magistratura que ejerce, es decir, él ya había ejercido como flamen, había ejercido había ejercido varias, entre comillas, magistraturas menores previas a la questura, pero efectivamente la questura es esa primera gran magistratura del cursus honorum, y es la magistratura, el questor es el encargado de llevar a cabo esa administración de las finanzas, de las cuentas de la provincia. Julio César era joven, apenas tenía 30 años, y claro, he comentado anteriormente la fecha de nacimiento y la fecha que tenía en torno al año 70-69 a.C., esos 30-31 años, que era la edad mínima que había establecido Sila para ejercer la questura. Por lo tanto, pues iba cumpliendo con esa edad mínima en el ejercicio de las magistraturas. Julio César, como digo, es designado para ejercer la questura en ese año 69 junto al pretor Cayo Antistio Veto, que curiosamente el hijo de Cayo Antistio Veto será quien ejerza como questor en el año 61 a.C., cuando Julio César ejerza como propretor, casualidades de la vida. Y lo que no sabemos a ciencia cierta cómo Julio César arriba a la península ibérica. Lo que sí sabemos es que cuando arriba en ese año 69, a inicios del año 69, arriba a Córdoba, y una urbe pues que ya contaba con una, ¿por qué no decirlo?, con un fuerte raigambre pompeyano, que esto después se va a traducir bastante bien, o se va a observar, mejor dicho, bastante bien en el desarrollo del Velum Hispaniensis, y sobre todo en el desenlace de la batalla de Munda. Y como questor, acompañando a Cayo Antistio Veto, el propretor de la provincia, pues sería el encargado pues, de recaudar los impuestos, de vigilar la fiscalidad de la provincia, de observar que no se cometieran abusos, y de mantener sucesivas y numerosas reuniones con las élites locales. Hay que entender que Hispania era una provincia, y si se me permite la expresión, bastante golosa. No obstante, César hubiese preferido Roma. Hubiera preferido ser questor en Roma y no en una provincia occidental, sobre todo porque el hecho de ejercer como questor en Roma le permitiría asistir a todas las sesiones del Senado. ¿Por qué digo que la questura en la península ibérica, en Hispania, era golosa? Porque Hispania era una fuente inagotable de recursos, y ocupaba también Hispania una posición geoestratégica dentro del Mare Nostrum. Era una provincia rica, todos tenemos presente la riqueza minera y agrícola de la ulterior, y asimismo la importancia que jugaba todo el círculo del estrecho y los puertos meridionales de Hispania, pues era de primer orden. Va a ser a partir de esa primavera del año 69 a.C. cuando
Julio César, en el ejercicio de esta questura, va a mantener contacto con algunas de las familias más importantes, locales, de las aristocracias locales, entre otras los Balbo, los Balbi, los Balbos de Gades. Va a establecer sobre todo una relación muy cercana con Lucio Cornelio Balbo, que luego ejercería un papel fundamental en el ejercicio de la propretura en el 61 a.C. Y asimismo, pues, Julio César va a empezar a forjar una serie de relaciones, de clientela para con estas aristocracias locales. Como digo, alrededor de toda la provincia. Fíjate, Óscar, que Julio César va a desarrollar su magistratura de manera muy correcta y, claro, era más fácil que Julio César se desplazase allá donde se requerían sus servicios que no que los particulares se desplazasen a Córdoba. En uno de estos desplazamientos, en uno de los tantos desplazamientos que dirige hacia Gades, en lo que hoy es la isla de Santipetri, pues se encontraba el templo de Hércules Melkart, y pues nos relatan, Suetonio es quien nos ofrece pues el relato más detallado, también Plutarco nos habla de este episodio. En este templo, como digo, ya pues avanzado el verano del 69 a.C., presencia pues, la estatua de Alejandro Magno, y según el relato de Suetonio, se arrodilla y se lamenta porque a una edad a la que Alejandro había conquistado el mundo, él era todavía un desconocido. Y ya no solo se lamenta por esto, aquí hay que, sacar varias lecturas, interpretar también, el relato de Suetonio, el relato de Plutarco, incluso de Dion Casio, que claro, Pompeyo, quien era 6 años mayor que él, pues ya se había convertido en el general más condecorado de la República. ¿Qué ocurre? Que todo parece indicar que fue esta pesadumbre, el hecho de estar lejos de Roma, lo que empujó a César a solicitar el retorno a Roma sin haber terminado el ejercicio de la magistratura. Pero claro, a este lamento o al hecho de que Pompeyo, 6 años mayor que él, pues hubiera desarrollado toda una carrera político-militar que César tenía que alcanzar, pues también se sumaba el hecho de que Julio César había tenido un sueño en el que pues, violaba a su madre, y Julio César, pues bueno, un poco turbado por este sueño, pues había solicitado la interpretación por parte de un adivino, quien comentó que este sueño pues se interpreta como que esa madre no era sino la madre tierra, como madre de todas las cosas, y que más pronto que tarde pues se convertiría en el dueño y señor absoluto de todo el mundo conocido. Claro, todo esto es lo que empujó a César a solicitar el retorno a Roma, y en realidad no existe ningún documento, ningún testimonio de que fuese criticado por retornar a Roma antes de que cumpliera con el año de su magistratura. Y hay que tener en cuenta que incluso había sido prorrogada por otro año. Entonces, pues bueno, Julio César solicita retornar a Roma y, pues bueno, como indican las fuentes,
llega a Roma pues, a finales de ese año 61 sin haber concluido el año de ejercicio de esa magistratura. Y también hay que tener presente otra cosa, que es que Julio César llegó en ese año 61 a Hispania gracias a Craso. Es decir, si no fuese porque Craso hubiera saldado las deudas que Julio César tenía contraídas en ese momento, pues difícilmente podía haberse desplazado a Hispania y comenzar el ejercicio de la questura. Pero estamos hablando del año 69, ¿no? No del 61. Perdón, del año 69, que ya me ha bailado, Exacto, me ha bailado la fecha. me ha explotado un poco la cabeza de repente. Perdón. Nada. Y bueno, en respuesta a lo que dijiste al principio, quería decir una cosa que yo siempre digo aquí en este podcast. Y es que estos programas son introductorios, son superficiales, son básicos. Porque si te han gustado y quieres profundizar, para eso tienen tu libro. Que se compren tu libro y profundicen todo lo que quieran en él. Pero aquí, pues, digamos, soltamos esa pizca de curiosidad, esa pizca de información para incentivar a la gente a que se compre el libro después. Y precisamente vamos ahora sí al año 61, porque fue este año en el que se cambiaron las tornas y ahora Julio César vuelve a la España ulterior, pero en calidad de gobernador. Y como tú dices, pues casualidades de la vida o no, ya sabemos cómo funcionaban las relaciones sociales en Roma, pues se llevó como cuestor al hijo de este Antistio Beto. Entonces, háblanos brevemente acerca de ese año de Julio César como administrador, como gobernador de la Hispania romana, empezando por los objetivos personales que tenía allí. Sí, vamos a ver, hay que tener presente el año precedente. En el año 62, César ya había ejercido como pretor urbano y en la sortitio para el año 61, en el que pues, bueno, se sorteaban, se designaban las provincias que debían ser administradas en calidad de gobernador, en el caso de César en calidad de propetor, pues a Julio César se le designó la Hispania Ulterior, provincia que ya conocía a la perfección por haber ejercido su questura años atrás, en el año 69. En este caso, en la Hispania Ulterior, para el año 61, nos encontramos con una realidad, sí, con unas circunstancias un tanto complejas. Y es que bien es cierto que la ulterior podemos distinguir dos zonas. Una que sería el sur de la ulterior, que pues, bueno, está militarmente ordenada, políticamente ordenada, es una zona, es un territorio fuertemente romanizado. Y nos encontramos con otro territorio dentro de esa provincia ulterior, pues, el territorio más occidental, correspondiente a la Lusitania, pues un territorio mucho más complejo, pues propenso a protagonizar algaradas, fenómenos de resistencia, etc. César va a llegar a comienzos de ese año 61, como digo, en calidad de propretor, con un objeto fundamental, y es el sofocar todas las revueltas, todas las algaradas que la población lusitana estaba protagonizando contra todas aquellas poblaciones, todas aquellas urbes que estaban ubicadas en las regiones o en los territorios más meridionales de la ulterior. En realidad hay que tener presente un hecho, y es que Roma, el control de Roma sobre la ulterior, pues no iba más allá del Guadiana.
y si me apuras, pues si acaso Guadiana Tajo, pero la realidad era muy, muy, muy diferente en tierras más septentrionales. Claro, el ejercicio de la propretura cesariana va a ser criticada por una parte del Senado, por la facción optimate del Senado. César va a ser criticado, como digo, va a ser acusado de provocar una guerra, unas campañas contra estas comunidades lusitanas con objeto de enriquecerse, que en buena parte pues es así. Es decir, César vio el ejercicio de esta magistratura como una oportunidad encomiable para ganar prestigio personal, para posicionarse en el panorama político-militar y para reforzar sus lazos, sus redes clientelares. De hecho, va a ser en este momento, en el 61 a.C., ya algo se pudo observar en el año 69, pero va a ser sobre todo a partir de esta primera mitad del año 61 cuando vamos a poder observar cómo Hispania se convierte en territorio de ensayo jurídico-administrativo, que después todo ese modelo va a ser exportado años después, en 45, 44 y ya después por Octavio, el heredero, el futuro Augusto. Como digo, César va a llegar a la península, bueno, va a llegar a la ulterior, va a arribar a Córdoba, acompañado por 20 cohortes. Recordemos que una cohorte está integrada aproximadamente por 480 hombres y va a contar igualmente con alrededor de 8.000 auxiliares y también, pues bueno, un importante contingente de jinetes. Es decir, César va a ir acompañado, va a contar con unos efectivos militares bastante importantes para poner freno, para contrarrestar estas algaradas, estos movimientos de resistencia, estas incursiones lusitanas. Tenemos que remontarnos a las guerras celtibero-lusitanas, que pues, bueno, concluyen en la zona en torno al año 139. No vamos a remontarnos ahora en detalle a los episodios de Viriato, pero sí que en 138 con las iniciativas, con las obras llevadas por Bruto, pues sí que se pueden ver ciertas similitudes de las medidas emprendidas en aquel entonces, en torno a 138 a.C., se pueden ver, como digo, ciertas similitudes con las medidas adoptadas por Julio César. ¿Cuál fue el acierto de Julio César en el ejercicio de la propretura, sobre todo en esta primera mitad del año? Pues que Julio César, en vez de emprender campañas militares, campañas de exterminio contra las comunidades lusitanas, contra las comunidades rebeldes, va a llevar a la práctica campañas de castigo, campañas de... Va a echar también va a echar recurso de la labor diplomática y va a poner en práctica todo el reordenamiento del territorio, poniendo en práctica o poniendo en uso el modelo de la kiwita romana, que después pues, va a ser exportado a todo el territorio, bueno, a todo el territorio, perdón, controlado por Roma. Bueno, todo el imperio, todavía no era imperio, pero bueno, para que se me entienda, a todo el imperio. ¿Cuál va a ser este modelo? Es decir, Julio César pues, va a obligar a estas comunidades a abandonar las ciudades en alto y fortificadas que bueno, ocupaban posiciones estratégicas y en esa labor de romanización pues va a asentar a todas estas poblaciones en ciudades en llano, concediéndoles igualmente tierras para el cultivo
etcétera. Es decir, poco a poco va integrando a estas distintas comunidades en los modelos propios romanos. También hay que tener presente otro factor importante y va a ser el hecho de ese trasvase, esa migración romano-itálica a la península, a la ulterior. Es decir, todos estos factores van a ser importantes. Como digo, ya aproximadamente para el verano del 61 a.C., todo el territorio que quedaba al sur del Duero estaba ya pues medianamente organizado, medianamente controlado políticamente y militarmente organizado con la administración de César. Así que vemos que ya en esta época, un par de años antes de la guerra de las Galias, Julio César ya está utilizando la guerra, las operaciones militares, como medio para ganar autoridad, para ganar prestigio y para enriquecerse, básicamente. Totalmente, es decir, esto es algo que no solo hizo César, es decir, esto es algo muy propio de la tardía República Romana y en concreto del siglo I antes de Cristo, es decir, esto es algo que ya se ve muy bien desde la década de los 70. César no fue el primero que utiliza la guerra y el ejercicio de una magistratura para el encumbramiento personal o el enriquecimiento personal. Esto es algo que la década de los 70, pues entre otros, hicieron en el episodio, en el desarrollo de las guerras sertorianas, Cneo Pompeyo o, por ejemplo, en el episodio de la revuelta servil de Espartaco, el propio Craso. Es decir, va a ser, y no me quiero... no quiero introducirme en otro tema sobre el que podríamos estar hablando largo y tendido, pues esta concentración de poderes, de abusos del poder, pues va a ser este desgaste de las estructuras tradicionales republicanas, va a ser lo que condujo, entre otros factores, a la crisis de la República. Sí, de hecho, hace no mucho grabamos un programa con Antonio Álvarez Quedra sobre la corrupción en la antigua Roma, la corrupción política en la antigua Roma. Así que yo recomiendo a la audiencia que también escuche ese podcast si le interesa profundizar más en abusos de poder, amaños y todo tipo de prácticas corruptas. Y ahora quería, digamos, irnos a la otra cara, porque hemos mencionado el tema de las guerras de Julio César durante su gobierno, contra las tribus lusitanas, por ejemplo, pero yo quería conocer un poco más el tema de la administración civil, o sea, la administración de paz, cómo reformó Julio César la Hispania ulterior para calmar los ánimos de la sociedad que había por ahí, reorganizó la administración de la provincia, etc. E incluso Claro. sabemos que viajó hasta lo que hoy es Galicia, ¿no? Hasta el territorio galaico de Brigantium. Así es decir, si bien es cierto que a mediados del año 61 a.C., si bien es cierto que en el verano del 61 a.C., pues todo parecía estar controlado, pues nada lejos de la realidad. Es decir, en ese verano del 61 a.C., se produjeron nuevas incursiones, nuevas algaradas de población lusitana que se encontraba al norte del Duero. Es decir, esa población que quedaba al norte del Duero no aceptó bajo ningún concepto la administración cesariana, es decir, el modelo de la Civitas Romana. Julio César no tiene más remedio que emprender nuevas acciones militares contra esta población que se rebeló. ¿Qué ocurre? Que si bien es cierto que anteriormente tuvimos como escenario todo lo que luego sería Metelinum, Medellín, el Mons Herminium, etcétera. Es decir, todo lo que hoy en día sería Extremadura, la zona central de Portugal. Pues estos nuevos factores de rebelión, de revuelta, que, como digo, protagonizaron
numerosas algaradas, van a tomar el Duero, van a escapar hacia la costa y van a arribar a lo que pues hoy día se viene identificando como la isla de Peniche, ya en aguas portuguesas, como digo. Este episodio, es decir, esta segunda mitad del año 61 a.C., va a servir a Julio César de pretexto para enriquecerse realmente. Es decir, va a ser todo ese tercio noroccidental de Hispania el que va a permitir a César enriquecerse porque, bueno, sobra que diga que es un territorio rico en estaño, en recursos naturales y que se va a proceder pues al saqueo y bueno, también pues a la captura de botines. César, junto con estas medidas, bueno, va a establecer también numerosas relaciones clientelares, es decir, César va a aprovechar cualquier excusa para establecer esas relaciones clientelares con ya no solo a nivel individual, como anteriormente hizo Pompeyo, sino a nivel colectivo. Como decía, César va a ir a la caza y captura de estos grupos rebeldes. Va a contar en un segundo momento, con el apoyo de Balbo, quien desde Gades envía 15 naves. La verdad que estas naves van a ser toda una sorpresa para estas comunidades rebeldes, porque en ningún momento habían visto naves dotadas de remos. Y si bien es cierto que pues, estas comunidades rebeldes lograron resistir en un primer momento, fueron finalmente derrotadas, todas las comunidades, todo el territorio que quedaba al norte del Duero va a ser progresivamente sofocado, progresivamente organizado y en último término Julio César va a llegar a las Casitérides, identificadas con las Islas Cíes, va a llegar a Brigantium, hoy día Betanzos, como era de esperar, pues organizando todo el territorio, aplicando un modelo jurídico, administrativo fundamentado o basado en el modelo de la Civitas Romana, y lo que es más importante, es decir, todas estas campañas, todas estas actuaciones que Julio César va a desarrollar en el ejercicio de la propretura, le van a permitir, primero, enriquecerse, pero, y segundo, y lo que es más importante, encumbrarse en gloria. Es decir, va a permitir abrir todo lo que hoy en día es la costa galaica como un anexo de la ulterior. Es decir, Julio César había logrado sus objetivos en el ejercicio de esta magistratura, es decir, había logrado ese beneficio personal, había logrado el beneficio militar y había logrado el enriquecimiento. Y sobre todo, pues va a ser también importante el establecimiento de relaciones o había logrado fortalecer esa red de clientelas. Para finales del año 61 a.C., toda la ulterior ya pues, queda sofocada, queda, sí, medianamente organizada y Julio César decide regresar a Roma desde Gades. Pero ¿qué ocurre? Que se encuentra con la siguiente tesitura. Julio César quería presentarse al consulado del año siguiente, del año 60, y claro, no podía entrar a Roma como un militar. Es decir, fijaos que Julio César, por todas estas actuaciones, había sido encumbrado como imperator, es decir, había logrado tales beneficios o había logrado tales éxitos que menos que se merecía el triunfo.
Julio César, pues bueno, en cierto sentido se ve en la necesidad de, entre comillas, renunciar a estas glorias y entrar en Roma como un ciudadano privado, dejando a un lado la toga pretexta y portando única y exclusivamente la toga, pues para poder presentarse a esas elecciones al consulado del año 60, pues que finalmente lograría junto con Víbulo. Mm. Así que podríamos decir básicamente que Hispania fue como su trampolín de cara al estrellato, de cara al ascenso total. Sí, a ver, aquí pues bueno, existe, existe un debate si fueron las Galias o si fue Hispania. De hecho, en las Galias es el mayor trampolín que Mm, encumbra de gloria a Julio César, pero en buena sí. medida en las Galias pone en práctica todas aquellas medidas políticas y militares que ya había aplicado anteriormente en Hispania en la década de los 60. Sí, o sea, yo no considero las Galias tanto ese trampolín porque yo pienso que ya se había lanzado a la piscina, porque Efectivamente, antes de la guerra de las Galias ya había formado el triunvirato con Craso y claro, entonces en ese año, ya, sí, o en sea, ese el año 60, consulado, o sea, claro, en ese año 60, pues bueno, primer triunvirato. A mí más que de primer triunvirato me gusta hablar de un contubernio. Es sí, decir, protocolo secreto. es un pacto secreto que queda fuera de toda legalidad. Es decir, sí, se define como un primer triunvirato el establecido entre Pompeyo, Craso y Julio César y el segundo entre Mm. Lépido, Marco Antonio y Octavio, cuando en realidad ese segundo triunvirato pues sería el primero, y ojo, que no dejaría de ser sino una dictadura, pero bueno, no vamos a entrar ahora en detalles del segundo triunvirato, pero bueno, sí, volviendo al discurso de antes, sí que las Galias pone en práctica todo aquello que ya había puesto en práctica en Hispania en la década de los 60. Mm. Y no podría terminar este programa de la vida o la repercusión de Julio César en Hispania sin mencionar los acontecimientos que tuvieron lugar precisamente en la Segunda Guerra Civil Romana, porque Hispania va a ser un escenario fundamental de este conflicto, sobre todo al principio y al final del mismo. Encontramos que Julio César va a estar en Hispania en el año 49, en la campaña de Ilerda, allí combatiendo contra pompeyanos, como Afranio, como Petreio, como Badrón. Y después, 4 años después, en el 45, tenemos esa famosa batalla de Munda que tú también has mencionado brevemente hace un rato. Entonces, a lo mejor Ujú. podríamos terminar este programa pues haciendo ese breve repaso. Ya sé que es muy complicado, pero podemos sintetizar en unos minutos la importancia de Hispania para la Segunda Guerra Civil Romana. ¿Cómo no? Efectivamente, Hispania juega un papel importantísimo en el desarrollo del Bellum Civile, de principio a fin. Eh, Fijaos que bueno, el Bellum Civile comienza en enero del 49 antes de Cristo. Y claro, ¿por qué digo que Hispania desempeña un papel importantísimo en el desarrollo del Bellum Civile? Porque una vez que Pompeyo logra embarcar en Brundisium y arribar a las costas de Grecia, y una vez que César llega a Roma, vamos, de Roma una vez, sí, perdón, que César llega a Roma, procedente de las Galias, se encuentra con la siguiente tesitura. Opción uno, ¿qué es más fácil? ¿Derrotar a un ejército sin general? U opción 2, ¿es más sencillo derrotar a un general sin ejército? Pues en realidad, Julio César pensó que sería más conveniente derrotar a un ejército sin general en el sentido de que le reportaría mayores beneficios derrotar a los legados que Pompeyo tenía
en el extremo occidental, es decir, en Hispania, Petrello, Afranio, Petrello y Varrón, porque esto significaba que ya si marchaba en un primer momento a Grecia, podía ser atacado por la retaguardia. Y entonces lo que intentó César era derrotar a los ejércitos, a los legados pompeyanos en Hispania, para evitar la concentración de efectivos militares tanto en Occidente como en Oriente. Julio César, como digo, va a arribar va a emprender rumbo, a Hispania en la primavera de ese año 49, pero no va a contar con un imprevisto y va a ser el imprevisto de Massalia, de Marsella, que en buena medida pues, va a frenar ese avance cesariano hacia la península ibérica. En un primer momento, César, en abril del 49 a.C., va a mandar como legado a Fabio para realizar esa primera incursión atravesando los Pirineos. ¿Y cuál va a ser la estrategia, tampoco sin entrar mucho en detalle por parte de los pompeyanos? Pues concentrar todos los efectivos o la mayor parte de los efectivos en la Citerior. Tened presente que en la península ibérica, en Hispania, estaban concentradas 7 legiones pompeyanas, es decir, estaban concentrados alrededor de 35.000 hombres. Afranio, como legado de la Citerior, contaba con 3 legiones, Petrello, como legado de la ulterior, contaba con otras 2. Cuando hablamos de la ulterior nos referimos sobre todo pues desde todo Cástulo, desde Cástulo hacia Oriente, y hacia el otro lado, es decir, lo que luego sería la Lusitania, nos encontraríamos con Varrón, que quedaría con otras 2 legiones. Petrello marcharía con sus 2 legiones a la Citerior para prestar apoyo a Afranio, es decir, ya se juntarían 5 legiones, las 3 de Afranio y las 2 de Petrello, y Varrón, con 2 legiones, quedaría al frente de la ulterior. El caso es que Julio César va a desarrollar esa campaña contra los efectivos pompeyanos entre el mes de abril y el mes de septiembre-octubre. Va a desarrollar su campaña en los entornos de Ilerda, lo que hoy día es Lérida. Van a ser campañas más de donde va a hacer uso de una correctísima estrategia, es decir, si por algo es conocido César, es sobre todo por sus dotes, ya no solo oratorias, sino también por sus dotes de estadista, de correcto general y sobre todo de correctísimo estratega, porque va a saber sacar provecho en todo momento primero del terreno y también de los efectivos. Es decir, en cierto sentido, contando con un número menor de efectivos militares, va a lograr derrotar a los efectivos pompeyanos. También va a poner en práctica una política, va a poner en práctica medidas diplomáticas, va a poner también en práctica la famosa clemencia Caesaris, es decir, esa política de perdón para con el enemigo o para con el contrario. Como decía, tampoco sin entablar cruentas y sangrientas campañas, va a lograr derrotar a los legados pompeyanos. Tampoco, por cuestiones de tiempo voy a entrar en detalles en la batalla del Segre, la batalla del Sícoris, como se construyeron puentes, también un episodio importantísimo a nivel de ingeniería y de poliorcética, pero el caso es que una vez que César logra derrotar a estos 2 legados en la Citerior, se logra también el control en la Hispania ulterior. Julio César va a mandar también
alegados. También, pues bueno, una vez que derrota a Bafranio y Petrello y Varrón igualmente es derrotado, va a colocar alegados tanto en la Citerior como en la Ulterior. Va a ser también importante el hecho de que la Ulterior va a colocar a un legado con 4 legiones y al año siguiente, en el año 48, Quinto Casio Longino va a reclutar una quinta, que esto pues bueno va a tener también un desenlace un poco turbio sobre el que no vamos a entrar ahora en detalles. Y en ese ya avanzado el verano del año 48, en el mes de septiembre, regresa Julio César a Roma, eso sí, haciendo una parada en Masalia, que logra ser conquistada. Esto la verdad que supone un golpe, un fuerte y duro golpe a los efectivos pompeyanos. Masalia era un puerto importantísimo, ocupaba una posición geoestratégica de primer orden, y en el desarrollo de estas primeras incursiones en el contexto del Bellum Civile en Hispania, Julio César va a aprovechar toda esta batalla, la batalla del Segre, también el Sicoris, el Cinca. Va a aprovechar todas estas campañas para reforzar los lazos clientelares, ya no solo en el tercio nororiental de la península ibérica, sino también en la ulterior, que ya estaba fuertemente influenciada por César. Y como decía, ese conflicto que empezó en el 49 con todas estas batallas y estos personajes va a terminar también en Hispania, en el año 45 con la famosa batalla de Munda. A lo mejor podríamos hacer un breve resumen de esta para ya terminar. Efectivamente. Bueno, no voy a entrar ahora en detalles sobre la localización de Munda porque daría para otro programa. Bueno, hay una primera corriente que la ubica en Montilla, otra que lo ubica en los alrededores de Urso, lo que hoy día es Osuna. Incluso hay una tercera línea que lo ubica al norte del río Genil, pero bueno, tenemos presente el entorno cordobés, sevillano. La campiña cordobesa es donde se desarrolló, en grosso modo, la batalla de Munda. Y para la primavera del 45 a.C., fijaos que ya Pompeyo había sido derrotado en la batalla de Farsalia en el 48, había sido ejecutado a su llegada a Alejandría, y en realidad la resistencia pompeyana fue encabezada por sus dos hijos, por Quinto Pompeyo y por Sexto Pompeyo, que más que y tampoco quiero, si me permites, Óscar, la expresión, tampoco quiero abrir un melón, más que defender los valores puramente senatoriales, pues no dejaban de defender sino la honra y la memoria de su progenitor, de su padre. Bien, como digo, esos últimos focos de resistencia pompeyana se concentraban en la ulterior, en este caso en Munda. Córdoba era propompeyana, y César va a arribar a finales del año 46, diciembre del año 46, inicios del año 45 a lo ulterior, y se va a posicionar en los alrededores de Ulia, hoy día Montemayor. Va a iniciar César unos primeros... Hay que tener presente, y en primer lugar, que César contaba ahora sí con unos efectivos militares muy, muy, muy numerosos. Eran mayores que los efectivos pompeyanos. La caballería fue fundamental, y lo que va a hacer Julio César va a ser sobre todo campañas de asedio
y campañas de, bueno, va a asediar, va a rodear al enemigo, cosa que ocurrió en Ategua o cosa que ocurriría después en Ucubi. El caso es que, pues bueno, los pompeyanos van a ir siendo progresivamente derrotados, como digo, en estos episodios importantísimos como fueron el asedio de Ategua, y en el Campus Mundensis se va a desarrollar el 17 de marzo del 45 a.C., el choque decisivo, el último choque decisivo entre las tropas pompeyanas y las tropas cesarianas. Van a ser fuertemente derrotadas. Ahora sí, nos encontramos con un episodio cruento, sangriento, en ese contexto bélico. Van a fallecer Labieno, uno de los generales pompeyanos, e igualmente va a ser ejecutado en las inmediaciones de Munda, en Lauro, va a ser ejecutado Quinto, el mayor de los hijos de Pompeyo. De hecho, va a ser decapitado, y como su padre, su cabeza va a ser portada a Julio César, que la va a llevar al Senado para dar fe de su victoria sobre uno de los hijos de Pompeyo. Y Sexto va a lograr unir con una pequeña flotilla hacia Oriente. Pero bueno, esto ya es argumento de otro episodio. Con la batalla de Munda se pone fin al velum hispaniense, se pone fin en consecuencia al velum civile, y en consecuencia César va a quedar como dueño y señor de Roma, va a quedar como el hombre y único dueño del poder, y César no va a retornar a Roma de manera inmediata, es decir, va a permanecer todavía en Hispania pues alrededor de 3 meses para organizar todo el territorio, es decir, para organizar tanto la citerior como la ulterior. Va a ser a partir de este momento cuando va a ejercer ahora sí toda una labor municipalizadora, colonizadora, va a convertir en municipios a todas aquellas urbes, a todos aquellos núcleos que habían mostrado una posición filocesariana, véase el caso de Gades, convertida en municipium cipium romanorum, es decir, en municipio de derecho romano, y aquellas urbes, ciudades propompeyanas como Córdoba o Ategua, pues serían convertidas en colonias. Como digo, César va a permanecer alrededor de 3 meses en Hispania, y la verdad que toda esta labor de organización, todo este ordenamiento del territorio, toda esta concesión de estatuto, pues en realidad genera algunas dudas a la hora de asignar si una promoción corresponde a César o corresponde a Augusto, porque en buena medida Octavio Augusto no dejó sino de continuar la obra de su antecesor en el poder. Sí, y está el problema, supongo, añadido, de que como Octavio adoptó el nombre de César, pues entonces a lo mejor te ves una inscripción y no sabes si te refieres al César viejo o al César joven. Sí, pero no solo por eso, es decir, hay muchos otros factores, y la verdad que es algo complicado saber a quién atribuirla. Y bueno, yo quería decir también que lo positivo de llevar 200 y pico programas de historia es que tenemos temáticas para aburrir, para todo lo que te puedas imaginar. Y de hecho, grabamos un podcast específico sobre la Segunda Guerra Civil Romana, que lo hicimos con el catedrático Pedro López Barjas de Quiroga, y podemos ver batalla a batalla de forma pormenorizada, de forma detallada, para entender mucho más y de forma, pues eso, súper profunda todo este tema de la Segunda Guerra Civil Romana. Así que yo emplazo a la audiencia a que si se ha quedado con ganas de conocer un poco más de la batalla de Munda o de la Segunda Guerra Civil Romana en general, pues que escuche ese programa. Y ahora, llegados a este punto,
Pues tengo que decir que desgraciadamente hemos terminado, hemos acabado esta entrevista. Así que solo me queda agradecerte infinitamente a ti, Miguel Ángel, por haber venido a Historia a arrojar un poco de luz sobre estos episodios de la vida de Julio César, que no son tan conocidos por el gran público, pero que sin duda merecen serlo. Así que muchísimas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a ti, Óscar, y nada, cualquiera que quiera incidir un poquito más en estos temas, pues quedo a su entera disposición.